sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días de hoy, viernes 8 de noviembre del año 2019, Aquí se habla libertad. Por cierto, la puerta del estudio fantasmagóricamente se abrió. Debe haber alguna, espero que sea alguna fantasma y no algún fantasma, porque aquí ya estamos llenos, ya los hombres están completos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. En los controles, César Arteaga. Y hoy es día viernes. Espero que nuestros amigos de los canales, el Twitter, @RCR750. ¿Cuál es tu Twitter, Hugo Bravo? H Bravo J. También pueden comunicarse con Hugo Bravo por @HBravoJ. Se pueden comunicar conmigo por @VJMC. Saludos a los que están oyéndonos por el canal de TuneIn o por el canal de Periscope o por el canal de YouTube. Aquí estoy viendo el chat destacado de YouTube. Saludos a todos. Hoy por favor no peleen tanto como el viernes pasado. Paz y amor, paz y amor. Pero hoy vamos a dedicarnos, Hugo. Mañana se celebra unos cuantos años. 30 creo que es. No, mucho más. Mucho, 30. Mucho más de la caída del muro de Berlín. Y siempre es interesante recordar eso, sobre todo porque significó un antes y un después respecto del comunismo. Como la otra forma de vivir en sociedad que fracasó estruendosamente. Pero para que comentemos eso de una vez, tenemos ya al teléfono a Sari Levy, economista, grata y recordada decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Se fue de allí del decanato hace 8 años y todavía la gente la recuerda con nostalgia y dice que esa es su decana legítima. Caramba, qué bonito como te recuerdan los estudiantes, los profesores e incluso los empleados en la Universidad Central. Y yo decía ayer que Sari era una grande con una modestia republicana, el increíble de equiparar, una mujer sencilla, accesible, y es una de nuestras grandes intelectuales. Sari, bienvenida. Víctor, mira, con una presentación como esa, mejor me callo. Muchísimas gracias, qué gentileza de tu parte. Y bueno, sí, aprovecho para siempre agradecer ese cariño que me manifiestan los estudiantes de la universidad, sus docentes. Es algo que a uno lo reconforta de una manera que no puedo expresar. Gracias, Víctor. Y bueno, mira, tienes razón, Hugo Bravo, estamos celebrando 30 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque para el 2015 eran 26, entonces para el 2019 son 30 años, ¿no? Yo no me quise poner cómico porque después no me invitan más, pero iba a pasar un papelito. Bueno, Sari, 160 kilómetros de oprobio tenía el muro de Berlín. 160 kilómetros que separaban un sistema de otro. ¿Qué podemos nosotros, sacar como conclusión? Bueno, la verdad que ese momento histórico es algo que nunca creo que aprehenderemos en su totalidad y en toda su magnitud de lo que significó. Fue una noticia inesperada para el mundo occidental que veía ese muro como inexpugnable y además a partir del cual se montaba esa cortina de hierro y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que decían que internamente todo les funcionaba perfectamente.
Pero ese momento en el cual, a partir de esa rueda de prensa, en la cual quizá por error, quizá por una frase imprevista y una pregunta de un periodista donde le preguntan al ministro que desde cuándo los ciudadanos de Europa Oriental pueden viajar libremente hacia Europa Occidental, pues él dice que desde ya, y ese ya significó una avalancha de ciudadanos que, viendo esa posibilidad, se abalanzaron hacia el límite para cruzar al mundo occidental, que era lo que representaba para ellos la libertad. Entonces, la caída del muro de Berlín nos muestra que no importa cuán ruda, cuán alta se monten esos muros, cuánto tiempo se engañen a las sociedades, el ser humano siempre busca su libertad. Y para ello, las sociedades occidentales hemos encontrado los esquemas democráticos y las economías de mercado como esquemas de organización más eficientes. Nada es perfecto, pero son las más eficientes y las que nos garantizan la libertad al ser humano. Buenos días. Ahora, disculpe. además, otra cosa que se evidenció era la gran diferencia que había entre la Alemania occidental y la Alemania oriental. Tras la caída del muro nos damos cuenta, y es casi que el experimento humano más claro, de cómo afectan las instituciones básicas a las sociedades. Estamos hablando del mismo pueblo alemán que en un mismo momento lo dividieron y a un grupo se le permitió moverse en libertad, los de la Alemania occidental, y el otro fue constreñido a partir del sistema socialista comunista. Y terminado el muro, que es algo así como que eliminado el experimento, se evidenció la diferencia de resultados. Y no fueron pocos los años que requirió Alemania Oriental para ponerse a la par de Alemania Occidental. Y ahí entonces nos damos cuenta de la importancia, insisto, en las instituciones, entre ellas la propiedad privada, la recompensa al esfuerzo, al mérito, todos esos elementos que siempre planteamos en los liberales como elementos propios de la naturaleza humana y que nos permiten actuar en sociedad. Buenos días, profesora Sari Levy. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, yo la tuteo, yo trato como amiga, de hecho la profesora. Claro que sí. Entonces él llega y ve el micrófono y se transforma en un hombre tan decente que uno no lo logra identificar. No, yo quería, bueno, aprovechar lo que había hecho Víctor al principio también para brevemente comentar que cuando yo conocí a Sari, la conocí en un congreso de economía austríaca en Argentina, mi impresión fue, qué pana esta profesora, qué pana esta doctora en economía, qué pana esta miembro de la Academia Nacional de Economía, y la verdad es que desde el primer momento fue muy, muy agradable conversar, compartir y bueno, de allá para acá muchas conversaciones, ¿no? Entonces quería... Gracias, Hugo, muchísimas gracias. Me honra muchísimo poder, bueno, conversar en esta oportunidad. Después de todo lo que dijiste, Sari, uno puede concluir que ese muro de Berlín era el muro de la mentira, que era un dique represor de flujos humanos, de flujos económicos, de un dique de la vida como tal. Esa es la gran conclusión a la que uno puede llegar. Definitivamente, tal y como fue considerado, era el muro de la vergüenza, porque históricamente esa vergüenza no le impedía a ciudadanos del mundo vivir en libertad. No hay nada más vergonzoso que someter al oprobio de la prisión a un ser humano libre y sin razón. Y eso es lo que generó el comunismo y el socialismo tras la cortina de hierro. Cuando uno escucha a ciudadanos que vivían en esa parte del mundo, nos damos cuenta que lo que fue una noticia un día, que la gente fluyó hacia el occidente y luego con picos, palas y con lo que conseguían en su casa fueron
derrumbando físicamente ese muro, uno se da cuenta que ya había muchos movimientos de descontento, de intentos de afectar ese poder omnívoro que representaba el mundo socialista soviético y que en Alemania en sí mismo generaba mucho daño. Vimos movimientos en lo que era la Checoslovaquia de la época, lo vimos en Hungría, lo vimos en Austria, también en Polonia, y todos esos movimientos después de la caída del muro de Berlín emergieron con fuerza, y entonces vemos a Solidaridad, vemos por el otro lado a Václav Havel en Checoslovaquia, vemos todos los movimientos de Hungría y Austria, en fin, hay todo un movimiento que encuentra en ese momento la posibilidad de emerger y lo aprovecha. Esa ciudadanía encuentra un carril para expresar esa necesidad de libertad que tenía. Obviamente, cuando esto sucede, pues empezamos en un momento casi de euforia a pensar que el mundo había aprendido, que habíamos entendido la relevancia de darle libertad al ciudadano y que no íbamos a volver a caer en esa realidad, por lo que hablábamos de que ya la democracia liberal y la economía de mercado había logrado imponerse. Lamentablemente, una década después vimos como los fantasmas volvieron a emerger, y hoy en día, en particular en América Latina, vemos el embate de ese pasado, de esas tragedias que vuelven a penetrar nuestras sociedades. Bueno, decía Isaías Berlin, que decía Kant, que ese era el fuste torcido de la humanidad, de lo cual no podía sacarse nada perfectamente derecho, ¿no? Porque en el fondo siempre somos víctimas como de una fatal arrogancia. Te doy datos que quiero compartir con nuestros oyentes. Y que parte de una pregunta que yo me he hecho. ¿Alguien podía pretender que era sostenible ese experimento estatista, centralista, policial y prepotente que intentaba gobernar desde Moscú una extensión de 22.400.000 kilómetros cuadrados, una sexta parte de la superficie terrestre del planeta? Las fronteras soviéticas eran las más extensas del mundo, pues se extendían a lo largo de 62.710 kilómetros. La URSS medía unos 10.000 kilómetros desde Kaliningrado, en la bahía de Gans, hasta Vladivostok. Muchos de sus territorios eran inhóspitos. El país tenía frontera con 12 países, 6 de ellos en Europa y la otra mitad en Asia. En Europa los países colindantes eran Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Noruega y Finlandia. En Asia eran Corea del Norte, la República China, Mongolia, Afganistán, Irán y Turquía, sin contar los 86 kilómetros del estrecho de Bering, con quien se vinculaba con Estados Unidos. 293 millones de individuos sufrientes que nunca habían experimentado libertades. Ese era el tamaño de la prepotencia del experimento socialista. Pues sí, como tú lo has dicho, cómo competir, cómo decir algo más después de escuchar estos datos y entender que por 5 décadas por lo menos toda esa población fue sometida a un experimento brutal. Pero no hemos aprendido, y eso es lo grave. Una cosa es convertir algo como caso de estudio, pero otra cosa es aprenderlo socialmente, entenderlo, y como ciudadanos comprender la tragedia que implica perder las libertades. Entonces, nuestro llamado en este momento de celebración de esa caída, ese derrumbamiento del muro, es a aprender, no simplemente estudiar el caso y entender la relevancia de establecer instituciones viables, sostenibles y que además respeten la naturaleza humana. Porque como tú bien dijiste, esa fatal arrogancia de pretender desde cierto politburó dominar la sociedad solamente beneficia a los que están arriba, pero definitivamente destruye vidas de todos los demás. Yo te voy a pedir, Sari, que quedes un momentico esperando. Nosotros vamos un momentico al corte y ya regresamos contigo. Aquí
se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos reflexionando sobre la caída del muro de Berlín, que fue hace 30 años. Mañana se cumplirían 30 años. Estamos reflexionando sobre lo que eso significó. Estamos reflexionando sobre los 293 millones de soviéticos que tuvieron que calarse durante más de 60 años, un régimen de oprobio, un régimen policial panóptico que no permitía o que dificultaba el ejercicio, no permitía el ejercicio de las libertades, pero bueno, la gente vivía y la gente intentaba zafarse de un sistema terrible. Era un estado policial. Te quiero comentar que cualquier cosa que se hiciera, pensara e intentara contra la revolución era fuertemente castigado por un régimen que en el artículo 58 del Código Penal decía que la acción contrarrevolucionaria era por supuesto, o debía ser castigada, ¿no? Esa acción contrarrevolucionaria protegía la solidaridad internacional de los trabajadores y otros estados de trabajadores, o sea, el Estado soviético que comenzó prometiendo libertad e igualdad terminó siendo el Napoleón, aquel cerdo de la Rebelión en la Granja, que dice aquí todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y el Estado soviético terminó siendo el igual preponderante respecto de los demás. Te cuento el inventario de los delitos. Traición a la revolución, pena de muerte o 10 años de prisión, confiscación de la propiedad. Traición por militares, pena de muerte con confiscación de la propiedad. En el caso de huida, de los parientes serían condenados de 5 a 10 años de prisión con confiscación o los mandaban a Siberia. Si huía alguien que supuestamente traicionaba, lo pagaban los familiares. No denunciar la traición de un militar, 10 años de prisión. Levantamiento armado, pena de muerte con confiscación. Contacto con extranjeros, pena de muerte con confiscación. Ayuda a la burguesía internacional, pena similar, pena de muerte con confiscación. Agresiones contra la URSS, pena de muerte con confiscación. Espionaje, pena de muerte con confiscación. Sabotaje en la industria estatal, transporte, circulación monetaria, sistema crediticio, o sea, los chivos expiatorios de siempre, pena de muerte con confiscación. Terrorismo, daños, propaganda, agitación, complicidad, omisión de denuncia, los zaristas que debían ser una especie de escuálidos, sabotaje contrarrevolucionario, o sea, era un estado policial provisto desde la supuesta legalidad totalitaria, con la incapacidad casi que infinita de darle muy duro a aquellos que quisieran rebelarse. Ahora, 67 años después, eso se cayó solo. Por lo tanto, hay que decirle a la gente que ni el estado policial más perfecto, ni el sistema de control total más sofisticado puede contra los efectos terribles del socialismo, que son saqueo, destrucción, incapacidad, bueno, Chernobyl, pues, ¿no? 3 años antes que cayera el muro de Berlín. Y esa opacidad propia de los que encubren el mal y la maldad. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. La poderosa Unión Soviética,
devenida ahora en ese estado de mafias presidida por Putin, él fracasó y fracasó estruendosamente. No duró, no llegó a los 70 años. Te estoy escuchando, Víctor, todo lo que estás diciendo y por cosas de la vida, desde el domingo pasado me recomendaron revisitar el libro del poder de los sin poder de Václav Havel, ¿no? Que fue el primer presidente checoslovaco luego de la caída, digamos, del muro de Berlín. Y cuando tú dices todo eso, uno lo que puede pensar, dos cosas, ¿no? Lo primero, por lo menos se me ocurre a mí, ¿cuál fue ese gran ariete que derrumbó ese dique? Ese dique, ese muro de la mentira, como estábamos hablando ahorita. Y por otro lado, pensar en la gran batalla cultural que sabemos que está planteado. Y por un lado, creo que ese gran dique, ese ariete, perdón, era la verdad. Y esa víctima dentro de la batalla cultural que estamos viviendo hoy, de la corrección política, es la verdad misma y por ende, de alguna manera, lo que se supone que es el triunfo de la mentira. Y eso lo concluyo porque estaba aquí leyendo este libro y me permite brevemente hablar unas pequeñas cosas, donde dice Václav Havel, él dice: no callar ante todo lo que pasa, decir de vez en cuando, en voz alta, lo que uno piensa y comportarse de acuerdo con su sentido de la responsabilidad no significa de ninguna manera ser un idealista. Significa únicamente que uno intenta actuar de una manera normal, o sea, digna y libre, de acuerdo consigo mismo, y que su estado de ánimo fundamental es el de creer y su necesidad vital básica es la búsqueda de sentido. O sea, claramente no hay sentido sin verdad. Lo hablábamos hace 2 programas atrás. Tú no puedes vivir en la mentira. Bueno, eso no te da ningún sustento. Y lo otro importante de estos sistemas, porque cuando uno piensa en el muro de la mentira, uno no puede dejar de pensar en el mar de la felicidad que tenemos al frente de nuestras costas. Que es un muro que nos hace, de tiburones. Es un muro de tiburones que nos hace pensar en Cuba. Claramente lo que se derrumbó de alguna manera fue un sistema totalitario, y Václav Havel hace otra reflexión cuando la caída del muro de Berlín. Dice: el sistema totalitario con sus pretensiones toca al individuo casi a cada paso. Obviamente lo toca con los guantes de la ideología. Dice: el poder es prisionero de sus propias mentiras y por tanto tiene que estar diciendo continuamente falsedades. Falsedades sobre el pasado, falsedades sobre el presente y sobre el futuro. Falsifica los datos estadísticos. Da a entender que no existe un aparato policíaco omnipotente y capaz de todo. Miente cuando dice que respeta los derechos humanos. Miente cuando dice que no persigue a nadie. Miente cuando dice que no tiene miedo. Miente cuando dice que no miente. El individuo no está obligado a creer todas estas mistificaciones, pero ha de comportarse como si las creyese, o por lo menos tiene que soportarlas en silencio o comportarse bien con los que se basan en ellas. Por tanto, está obligado a vivir en la mentira. No tienen que aceptar la mentira, basta que haya aceptado la vida con ella y en ella, y ya con esto ratifica el sistema, lo consolida, lo hace, lo es. Así es. Bueno, es que hay muchísimas... A ver, llega un momento en el cual no hay propaganda que a ti te pueda convencer de que lo que está diciendo el régimen comunista es verdad. Y eso genera una explosión de la disonancia cognitiva. Una cosa es lo que tú vives y otra cosa es lo que te dice el régimen. Por eso es que terminó siendo una maldición el decir la isla de la felicidad, porque esa isla estaba llena de gente triste. Es una maldición el decir que en Venezuela la gente vive bien o va bien, cuando uno lo que ve por todos lados es esta miseria normalizante, en la que nos quieren meter a todos, y uno ve el escándalo terrible de la incapacidad y la cortedad de miras de una dirigencia política que se presta para eso. Y entonces, ahora, por supuesto, ¿cuál es la reacción inicial de la gente? Bueno, abstraerse de esa circunstancia y tratar de sobrevivir. Pero llega un momento en el cual la gente no le ve ni siquiera beneficio a ese voltear, a ese dar la espalda a la realidad social, a esa participación que es necesaria para salir del campo de concentración, y allí es cuando el modelo comunista se desploma. Se desploma porque ofrecían luz y no la daban, ofrecían agua y no la daban, ofrecían escolaridad y no la daban, porque ofrecían que la gente pudiese comer y no lo garantizaban. Y al final la gente vio que eso no tenía sentido. No tenía sentido los desfiles militares sofisticados, cuando los que tenían que aplaudir esos desfiles militares no podían
no podían aplaudir con fuerza porque estaban muriéndose de frío. No tenía sentido esa vigilancia panóptica, no tenía sentido vivir sin miedo. En algún momento todo eso empieza a desplomarse por otra categoría politológica que es el efecto demostración. Del otro lado del muro, la gente vivía mejor, más feliz, tenía más autonomía, o sea, y más próspera. Entonces se preguntaban, bueno, ¿y esto? Toda esta cerrazón, ¿qué sentido tiene cuando del otro lado, con otro sistema, se vive mejor? Pero mira, hay algo interesante en lo que decía Sari. No es que lo otro sea perfecto. Y entonces de nuevo volvemos al fuste torcido de la humanidad. Lo que uno ve en Chile es una desagradable exaltación de expectativas, la explotación de la disconformidad, sin lograr entender que el mundo que nos toca vivir es un mundo de imperfecciones, necesariamente visto así. Es un mundo en donde la igualdad y la felicidad es una expectativa que a lo mejor nunca se logra totalmente. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Que, bueno, primero yo iba también a tocar el comentario de Chile, porque el Chile de alguna manera, y lo comentamos la otra vez también, es la joya de la corona. Y ahí es un escándalo para todos aquellos que apoyan estas ideas contrarias a la libertad del ser humano, lo que se supone que es la creatividad, lo que se supone que es el uso de la inteligencia, de la razón y forjar tu propio destino. Ahora, efectivamente es un sistema, el otro, digamos la propuesta, la libertad, los libres mercados, no solamente el económico, porque cuando uno piensa en mercado, piensa en el mercado económico, claro. También tienes el mercado político, tienes todos los diferentes tipos de mercados que son incautados o son sometidos de alguna manera, ¿no? Como parte de todo el sistema. Yo creo que el punto importante es que requiere responsabilidad. Tú forjarte tu destino requiere responsabilidad, requiere madurez. Genera incertidumbre, sin duda, requiere esfuerzo. Nada más fácil que tener garantizado, digamos, tu existencia vital en términos económicos y saber que no tienes que hacer nada. Hagas o no hagas, vas a recibir un ingreso. A diferencia de forjar una propia empresa en cualquier ámbito. Uno habla de empresa y pareciera que es en términos mercantiles solamente. No, una empresa es cualquier actividad que el ser humano se procura hacer, que vaya en línea con un propósito, que vaya en línea con una necesidad, con unos talentos que tú puedas tener. Requiere esfuerzo, requiere responsabilidad. Claro, pero es que el comunismo comienza siempre, se inserta siempre o se reinserta siempre desde el resentimiento. Todo eso es verdad. Sin duda. Pero el resentimiento está. El que tiene quiere más. No entiende la realidad. Y cae, por supuesto, en las fauces de la fatal arrogancia de los que prometen mucho y no miran el futuro. Entonces, la gente, estos de izquierda, se llenan la boca diciendo que ellos son los ecosocialistas, que ellos piensan en el futuro y son capaces de devastar un país sin pensar en las próximas generaciones, de repartir lo que tienen y lo que no tienen, simplemente para llegar, y cuando llegan se comportan siempre como el cerdo Napoleón de la novela Rebelión en la Granja de George Orwell. Empiezan prometiendo igualdad y termina siendo un sistema de privilegios que tarde o temprano fracasa. Ahora yo te invito a que oigamos las noticias perfectamente moduladas por Jackson Vargas, al que no lo veo muy emocionado por decir las noticias hoy. ¿Será que no hay muy buenas noticias? Vamos a ver. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El bloque parlamentario 16 de julio reiteró su rechazo a la conformación de la Comisión Preliminar para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por diputados chavistas. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, destacó que es muy preocupante la posible liberación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Yo espero que la justicia brasileña esté actuando con objetividad, cumpliendo con toda la rigurosidad de la ley. Veamos el caso peruano, donde todos los expresidentes vivos están siendo objeto de investigación, algunos están detenidos, se vivió la lamentable experiencia del suicidio de Alan García previo a su detención.
Pero bueno, allí ha funcionado la justicia con autonomía, con propiedad, con objetividad. Sería muy lamentable que en Brasil esto se vuelva un juego político. Y bueno, Lula asume que eso lo va a fortalecer. Yo creo que está fortaleciendo a Lula y en particular a su partido. Son las equivocaciones continuas de Bolsonaro, su manejo frenético de los medios, su estilo Trump, que bueno, no tiene el mismo respaldo, sí, porque eso perdiendo cada vez más confianza en la población que recibe el beneficio es Lula. Paso de la onda tropical número 60 generará lluvias en gran parte del país en las próximas horas. En Alemania, una explosión dejó 2 personas heridas y 35 atrapadas cerca de 700 metros bajo la tierra. Informe de la ONU revela que 270 muertos ha dejado represión durante protestas en Irak. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta ganó el bate de plata en la Liga Nacional. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando. Aquí se habla libertad. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos nosotros hablando de lo que significó la caída del muro de Berlín. Se derrumbó allá y lamentablemente se construyeron, siguen vigentes otros y se construyeron otros tantos. Venezuela está lamentablemente tomada por el comunismo del siglo XXI. Se ha subordinado a una metrópoli comunista que es Cuba. Expande, difunde su modelo con el dinero que debería estar en nuestros hospitales, en nuestras escuelas. Hemos perdido soberanía. Al final, nosotros ya podemos decir cómo se vive el comunismo. El comunismo se vive así como lo vivimos nosotros. Pero tenemos a Antonio Sánchez García en el micrófono, Hugo Bravo. Antonio, ¿estás allí? Aquí estoy, mi muy querido Víctor y Hugo, estoy a vuestra orden. Bueno, queríamos saber, porque tú eres una persona con una densidad intelectual envidiable, ¿qué significó la caída del muro de Berlín? ¿Cuáles son las amenazas todavía latentes del comunismo en el mundo? ¿Y cómo haríamos nosotros para poder cooperar y quitarnos esa amenaza de encima? Bueno, mira, la amenaza continúa. La caída de la Unión Soviética no ha supuesto la desaparición de la amenaza virtual de lo que alimentó el espíritu de la Unión Soviética, que es el marxismo, que es el socialismo, que es la esclavización de la sociedad por la ideología marxista-leninista, ¿no? El socialismo logró algo muy importante, mucho antes de la caída del muro, que fue la conquista de Cuba
Con eso logró poner, como decían antiguamente, la pica en Flandes, la lanza en el terreno de combate. Y es tan perseverante y tan persistente esa amenaza que años después de haber sido ampliamente derrotado en Venezuela, sobre todo por una sociedad democrática que tenía una gran dirigencia política, en ese entonces bajo la tuición y dirección de Rómulo Betancourt, pues han logrado apoderarse del Estado venezolano, que es hoy una satrapía de Cuba. Satrapía llamaban los antiguos regímenes autocráticos orientales a los gobernadores que ponían en distintas regiones para que controlaran y administraran sus riquezas para ellos. Esto es lo que Venezuela. Venezuela no es una colonia, es una satrapía del régimen cubano. Y esta satrapía ha cumplido una labor tan contundente que ya ves el grave riesgo que amenaza a Colombia, que amenaza a Panamá, que amenaza a Ecuador. Ya Bolivia está prácticamente en manos del castrocomunismo, y en Chile, que es algo absolutamente inesperado y sorprendente, se avanza en la estrategia de acorralar a Sebastián Piñera, de exigirle la renuncia, de montar una asamblea constituyente y comenzar una suerte de venezolanización de la economía más próspera y de la estabilidad mayor que una sociedad haya conquistado en América Latina en toda su historia. De manera que la caída del muro de Berlín no se tradujo realmente en la caída del socialismo, se tradujo, claro, en la crisis de lo que se llamaba entonces la cortina de hierro, se tradujo en la reunificación alemana, y yo suelo hacer mención de esa reunificación porque fue una esperanza que siempre mantuvieron viva los venezolanos del este, es decir, los venezolanos que los alemanes del este, que estaban bajo la tuición del régimen dictatorial prosoviético. Ellos nunca renunciaron a reunificarse, y tampoco en Alemania Occidental abandonaron la idea de reunificarse. Y fíjate que pasaron los 30 años que pasaron y terminaron reunificándose. Yo creo que es una enseñanza que nos debe alimentar a los opositores venezolanos para no decaer ni claudicar nunca, para mantener la esperanza de volver a ser democracia integral, abierta, próspera, decente, como la que tuvimos hasta diciembre del 98. Viví la construcción del muro de Berlín. Cuando yo llegué en el año 62 a Alemania, a Berlín, se estaba construyendo el muro. Vi cómo pasaba de una cerca de alambre de púas, de alambre de espino, a un muro de bloques construido por los propios soldados de la RDA, la República Democrática Alemana. Y entonces no pude vivir, me hubiera gustado, pero ya estaba en Venezuela, la caída del muro, que parece muy emocionante. En todo caso, recordar la caída del muro es recordar hasta dónde puede llegar el comunismo, el socialismo, el marxismo-leninismo, en su afán de esclavización de la sociedad, pero también es recordar la fuerza, el empuje, la vitalidad que pueden tener los afanes y aspiraciones democráticas cuando están en el corazón de la gente. Y por eso suelo escuchar todos los días a mis muy queridos amigos Víctor Maldonado y Hugo Bravo, porque alimentan el fogón de la esperanza.
Buenos días, profesor. Gusto saludarlo, imagínese. Me emociona Encantado, Hugo, encantado. Cuéntame. Me emociona lo que dice. No, fíjese, hace un ratito estuvimos conversando con la doctora Sari Levy, ¿no? Y bueno, dentro de sus reflexiones, una de las cosas que yo le comentaba, que para mí ese muro de la mentira, perdón, ese muro de Berlín, bueno, ya lo dije, era realmente el muro de la mentira, ¿no? Porque, bueno, quizás porque he estado leyendo estos días a El poder de los sin poder de Václav Havel, que hace referencia a la verdad y a la mentira y toda la historia, ¿no? La pregunta que le quería hacer es, desde su punto de vista, ¿cuál fue ese ariete que terminó de derrumbar ese muro? ¿Cuál fue ese ariete o esa arma que de alguna manera u otra no seguimos empuñando o utilizando, que nos ha traído, digamos, a la situación actual global, donde conversábamos, creo, la semana pasada de todo este tema de la batalla cultural, donde la primera víctima es la verdad, ¿no? Esa es una pregunta. Tengo otras, le advierto a Víctor porque no quiero quedarme sin hacérsela. Quería sus reflexiones al respecto, profesor. Bueno, mira, en primer lugar, el muro de Berlín fue llamado desde el comienzo de su construcción el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, por los alemanes de Occidente y en general todas las sociedades occidentales. Fue por una sola razón: impedir que la gente de Alemania Oriental continuara escapándose hacia Occidente. Y era lógico que quisieran escaparse a Occidente. Berlín, la parte occidental, donde yo viví 13 años, era como la vitrina de la prosperidad del capitalismo, de la democracia y de Occidente en el corazón del sistema comunista. De manera que la gente no tenía nada más que ver la televisión en sus casas. Si ponían la televisión de Alemania Oriental, bueno, era peor que Telesur, y era mucho peor que Canal 8. Era el pasado más pasado y la miseria más miserable. Ponías el canal de televisión de Alemania Occidental y veías la modernidad, en fin. Lo mismo pasaba cuando tú viajabas por las carreteras de Alemania Oriental, cosa que yo tenía que hacer obligadamente cuando salía de Berlín. Acuérdate que Berlín fue un enclave dentro de la Alemania comunista. Tú ibas por las autopistas de Alemania Oriental, herencia, por cierto, de Hitler, que las había construido, y te encontrabas con unos autos que eran como de cartón piedra, absolutamente ridículos. Entonces, el problema de la verdad nunca pudo ser ocultada. La verdad era que ese muro era un muro de la esclavización. Es como si este gobierno, para frenar la salida de 4,5 millones de la diáspora y para impedir que la gente siga yéndose, construyeran un muro en torno a todas las ciudades venezolanas, controladas por fuerzas dotadas de ametralladoras, de terrenos minados, en fin. Eso es lo que quiso hacer Alemania Oriental con el muro de Berlín. El muro de Berlín era el escape para los alemanes orientales. Aquí es al revés lo que quiere hacer Donald Trump en México. Al poner el muro no es para impedir que los norteamericanos vayan a México, es para impedir que los mexicanos vayan a Estados Unidos. Y es interesante esa comparación. El muro de Berlín era un muro Trump al revés. Era un muro para encarcelar, para esclavizar. Y esa verdad se fue derrumbando con la fuerza de los hechos, porque cae la Unión Soviética, se prepara la caída de la Unión Soviética ante los tremendos desafíos que le plantea Donald Trump con la llamada Guerra de las Galaxias. En alguna ocasión leí que reunido Reagan con su Estado Mayor,
preguntó, ¿qué tenemos nosotros que no tengan los comunistas? Y los generales le dijeron, mire, presidente, estamos iguales. Tenemos el mismo número de tanques, el mismo número de aviones, el mismo número de barcos y el mismo número de bombas atómicas. Y él pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia a nuestro favor? Nadie supo responderle, pero él tenía la respuesta. Él dijo, la diferencia es que nosotros somos una economía próspera y tenemos dólares. De manera que yo voy a desafiar al régimen soviético a que si puede responderme la guerra de la galaxia, que solo nosotros podemos financiar, pues va a salir bien parado. Si no puede, va a derrumbarse. Y se derrumbó. Entonces, fueron muchos los factores. Yo iba mucho a Alemania, a Berlín Oriental, porque ahí había un teatro muy importante, fundado por Bertolt Brecht, un gran compositor, un gran dramaturgo alemán. Y entonces me gustaba ir a ver las obras de Brecht en Berlín Oriental, y la gente, mis amigos, me rogaban que les llevara una Coca-Cola familiar. Era más que llevarles una botella de champagne Dom Perignon, porque la Coca-Cola que hacían en Alemania Oriental era una especie de jarabe para la tos repugnante. Es decir, no hay posibilidades de nivel de competitividad entre el capitalismo, la prosperidad de una sociedad realmente evolucionada bajo los principios de la libertad de emprendimiento, y un régimen totalitario, un régimen militarizado. De manera que lo que puedo decirte es que los alemanes comenzaron a respirar la libertad, los alemanes comenzaron a aspirar a tener la prosperidad que estaba del otro lado, y esperaron el menor quiebre para asaltar el muro, echarlo abajo y abrazarse con sus familiares, sus amigos, sus padres. Es como si en Venezuela de pronto el este quedara en una zona liberal democrática como la que quisiéramos, y el oeste quedara en manos del chavismo, y hubiera un muro que pasara por Petare de arriba abajo, del Ávila hasta la cordillera de La Guaira, y que no pudiéramos comunicarnos unos con otros. Es evidente que en muy poco tiempo todos los habitantes de esa parte oriental de Venezuela querrían ser parte de la Venezuela occidental, de la Venezuela que disfruta de la poca prosperidad de que hoy se puede disfrutar. Le voy a pedir a Antonio que te espera allí un momentico, vamos al corte y ya regresamos. Ok. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos ya en la última parte. Nos quedan 5 o 6 minutos. Te voy a pedir, Antonio, respuestas cortas para que pueda Hugo Bravo irse con las preguntas que te tiene respondidas. Pero yo tengo una sola. Para mi gran sorpresa, en este país, en universidades privadas, se enseña el manifiesto comunista. Eso es ciencia, eso tiene sentido enseñarlo luego de haber comprobado el inmenso fracaso del proyecto comunista en el mundo. Yo no tendría problema si la enseñanza pretendiera realmente demostrar las falacias, las estupideces que contiene el manifiesto comunista y se demostrara que por haber seguido esas falacias, sociedades enteras han desfallecido y han muerto, según dice un gran especialista francés en un libro que se llama La historia negra del comunismo, 100 millones de personas. Ahora, que se la enseñe, yo digo, bajo esas condiciones no tengo problema. Ahora, si la pretensión es comunistizar a los muchachos, pues yo lo prohibiría abiertamente. Ok. Gracias, profesor. Hola, Hugo, ¿no? Para rematar. Bueno, obviamente cuando uno habla del muro de la mentira, uno también piensa en el mar de la felicidad. Y pensando un poco en... Cuando yo converso con usted, sí me viene a la memoria rápidamente de su condición de historiador, pero también de una persona que ha vivido la historia reciente y específicamente el caso de la Alemania Oriental, como usted estaba apuntando, ¿no? Uno lee obras de Roberto Ampuero como Nuestros años verde olivo, Detrás del muro, y evoca tanto la vida detrás de ese muro en la Alemania Oriental y dentro de lo que era el mar de la felicidad, hablando de Cuba, ¿no? Digamos, de principios de revolución. También uno piensa en otros compatriotas de ustedes, chilenos, como Jorge Edwards, cuando escribe Persona non grata. Dicho todo eso, ya nos recomendó La historia negra del comunismo. Yo creo que eso es un libro que hay que leer. ¿Qué otro tipo de historia, de novela nos podría recomendar que evoque lo que se vivió atrás del muro y esa, digamos, la vida, ¿no? El contraste, pues, en un otro lado, que yo creo que es muy útil, ¿no? Bueno, mira, yo recomiendo siempre la lectura de un libro verdaderamente maravilloso, escrito por un novelista joven cubano que se llama El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros es la historia de Trotsky en Cuba, pero es más que la historia de Trotsky en Cuba, es la historia de la persecución espantosa y terrible que vivió el prócer bolchevique Trotsky, que finalmente fue asesinado en México. Es muy interesante leerla porque es una novela muy entretenida, pero además porque muestra el nivel de infamia al que puede llegar el comunismo en la figura de uno de sus líderes. Es una novela que yo recomendaría. Otra novela que me parece muy importante leer para estas circunstancias es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que narra barbaridades que se viven en el corazón del Congo y que sirviera, por cierto, de antecedente a la película Apocalipsis Now, para entender cómo una sociedad puede retrotraerse a sus orígenes más bárbaros, porque lo que significa el comunismo concretamente en Venezuela es la regresión a la barbarie de la guerra a muerte, la regresión a la barbarie de los peores elementos y circunstancias de cuando se asesinara nada más y nada menos que a la mitad de nuestra población y se sacrificara después en la guerra federal, en la guerra larga,
a mediados del siglo XIX, el resto de población venezolana que quedaba. La independencia de Venezuela costó en total más o menos 1 millón de muertos, y en gran parte debida a las incontinencias de nuestro prócer magno, que yo no ceso de criticar. Pero en fin, estamos escapándonos a otro tema. Antonio, cortico, pero es para satisfacer la curiosidad de la gente que nos está viendo en el chat. ¿Tú crees que si hubiese llegado Trotsky al poder y no Stalin, el comunismo hubiese sido diferente? En absoluto, pero en absoluto. Trotsky fue quien organizó el Ejército Rojo para luchar contra los blancos. Fue el genio de la guerra que le permitió a los bolcheviques afianzarse en el poder, y sobre todo fue el responsable de la matanza de la marinería de Kronstadt, cuando se alzaron contra el régimen soviético, porque la comida que le daban estaba gusanada, estaba podrida y envenenada. Se alzaron entonces tantos sectores de la marinería, y Trotsky se encargó de fusilarlos a todos. De manera que si Trotsky llegaba al poder, pues la matanza hubiera sido trotskista y no stalinista, pero la esencia del mal no estaba ni en Stalin ni en Trotsky, sino en ese manifiesto comunista que en algunas irresponsables universidades se lo discute para ver si consiguen que piquen los ingenuos. Muchísimas gracias, Antonio Sánchez García, como siempre, digamos que disfrutando de tu sabiduría y de tus puntos de vista. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Con esto nosotros celebramos la caída del muro de Berlín y lamentamos que en otros lugares, incluida Venezuela, ese muro esté intacto. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, haciendo una gran y maravillosa sustitución a Catherine Manzano, que hoy se está terminando de graduar de comunicadora social o periodista en la Universidad Católica Santa Rosa. Un abrazo desde aquí, Catherine, que te queremos mucho. Y César Arteaga, que está esperando que le traigan lo suyo, la parte de la celebración, porque César siempre está en los controles. Saludos a todos, abrazos a los que están pegados con nosotros en el canal de YouTube. Y bueno, nada, como dice María Macei, falta la caída del muro caribeño. Ese fue lo único que le faltó completar a la tarea de Ronald Reagan. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.